Seguimos conversando entonces con los doctores Carlos Lanusse y Hugo Ortega. ¿Cómo inciden, por ejemplo, el estrés, el calor, otros condimentos que uno no advierte dentro de las cuestiones reproductivas en los animales? ¿Es un área que a ustedes les interesa estudiar también? Sí, nosotros estamos estudiando básicamente el estrés como causante o como un causante más, ¿no? Como el causante de enfermedades reproductivas en bovinos. Y lo que hay que tener en cuenta es que cualquier animal, inclusive el humano, ante una situación de estrés se defiende y lo primero que hace es dejar de reproducirse. ¿Cómo es la definición de estrés en un animal? Porque en un humano también tengo dificultades para definir propiamente lo que es el estrés, pero en un animal me costaría inclusive más trabajo. Estrés es todo aquello que hace que el organismo tenga que modificarse para hacer frente a una alteración del ambiente o metabólica, por ejemplo. ¿Produce modificaciones químicas? El organismo produce modificaciones químicas para protegerse. Y entre esas modificaciones químicas que produce es detener la reproducción, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo traslado un grupo de bovinos o, no sé, o vacas que las saco de un lado y las pongo en otra, y las voy trasladando, obviamente se deben producir modificaciones de pánico, de miedo, de cambio de estatus, etc. Durante el traslado y después. Claro. Lo mismo que sucede en un animal silvestre que se incendia el bosque donde está y lo primero que hace es dejar de reproducirse. ¿Y cómo lo compensan ustedes? Y el problema es que tenemos justamente que nosotros productivamente, en los sistemas productivos se va en contra de eso, porque el animal está sometido a un estrés productivo, a calor, a un estrés metabólico, porque lo que come no le alcanza para lo que produce, y nosotros encima lo influenciamos para que se reproduzca. Entonces ahí es donde yo comentaba hoy que chocamos entre producción y reproducción, por ejemplo. Y es muy difícil manejarlo. Básicamente son enfermedades que se previenen más que tratarse. ¿Cuáles enfermedades, por ejemplo, estas que vos estás describiendo con respecto a la reproducción? Con respecto a la reproducción, la más común es la enfermedad quístico-ovárica, en el bovino, que es la que estudiamos nosotros, pero el estrés afecta el sistema inmune y de ahí en adelante hay un montón de enfermedades, susceptibilidad a parásitos, mastitis y demás. Antes de dejarte hablar un instante, porque veo que tenés ganas de decir algo y te lo voy a dejar decir. Cuando vos decís la enfermedad quística ovárica, sí, ¿cómo se produce? ¿Es a través de un agente externo o es algo que es una reacción interna del organismo del animal en función de agentes externos que andan dando vuelta? No, esa enfermedad justamente no hay agentes externos más que ambientales participando. Básicamente es una... que hasta lo podríamos definir como un trastorno que se produce en el animal frente a un estrés o frente a un problema metabólico, pero no es un agente infeccioso, ni una bacteria, nada. ¿Tiene un correlato con los humanos? No total, está el síndrome poliquístico ovárico en el humano, que nosotros lo estudiamos también en forma paralela, pero es totalmente distinta, la parte, digamos, metabólica es muy, muy diferente. Adrián, no, mi comentario era complementario con respecto al impacto del estrés. El estrés en los animales no solamente impacta en la salud del animal, sino que hay estudios muy modernos, y en Argentina hay muchos en realización en este momento, que tienen que ver con el impacto del estrés sobre la calidad de carne en animales prefaena. O sea, todo lo que tiene que ver con el mecanismo que se utiliza para cargar los animales en el campo que suben a un camión, el estrés que genera el transporte de esos animales y el estrés previo al sacrificio en el matadero afectan sustancialmente la calidad de la carne que después comemos. Entonces hay todo un mecanismo de concientización de que ese proceso se haga bajo las menores normas posibles, bajo las normas que no generen estrés para que no afecten, además de la salud del animal, la calidad de la carne. Como estamos por terminar la nota, quiero invitarlos a los dos. Tómense un minuto, tienen una cámara. ¿Vos qué le dirías si pudieras decirle algo a la gente que tiene una percepción equivocada, acertada? Si pudieras comunicar algo que te dan ganas de decir todos los días y no podés porque no tenés a quién decírselo, ¿qué le dirías? En relación a tu trabajo, sí, a tu profesión. Que creo que la profesión veterinaria tienen que verla como más allá de los animales, digamos. Ya desde el simple hecho de cuidar un perro, un veterinario está cuidando la salud del dueño, porque la relación emotiva que hay entre un perro y su dueño, si hablamos de estrés, afecta, digamos, muchas veces es una descarga de la familia. Ni hablar, como comentamos ya cuando hablamos de especies de interés o técnico, cuando estamos cuidando la comida de cada uno, o cuando se cuida el medio ambiente, cuando se cuida la fauna, va mucho más allá de lo que es la simple mascota o la simple vaca, digamos. Carlos. Habría mucho para decir, Adrián, que trataré de ser sintético. El mundo necesita y va a necesitar mucho más de la proteína de origen animal como fuente de alimentación. Argentina tiene todo el potencial para ser un productor, productor de carne y leche y derivados. Por lo tanto, yo creo que el mensaje más importante es decirle a la gente joven
que la profesión, la carrera de medicina veterinaria es siempre un atractivo. Necesitamos veterinarios. Que necesitamos veterinarios, necesitamos veterinarios bien formados, necesitamos mejorar la formación de los que ya tenemos graduados con programas de educación continua, que vuelvan a la universidad, que estén cerca de los centros de formación, y también decirle a la sociedad que es tan importante como investigar en cáncer o en SIDA, es importante que el Estado invierta a través del CONICET, de la agencia y de todas las instituciones que patrocinan ciencia y técnica, invierta en investigación de perfil médico veterinario, ya sea con impacto en salud animal, con impacto en producción animal o con impacto en salud pública, que es lo que nos conecta con la medicina humana, y donde yo creo que realmente hay mucho terreno por recorrer, y donde creemos que la apuesta a que haya más ciencia, que haya más veterinarios que se dediquen. ¿Cuántos veterinarios hay en el país aproximadamente? Un número. Tengo dificultades para sacar el número, no lo sé. Bueno, no lo sé, pero se deben estar graduando por año, alrededor, son en este momento 15 facultades, 8 estatales, más alrededor de 1.500 por año. ¿Y necesitaríamos el doble? No sé si se puede decir que se necesitan o no, pero sin embargo en la facultad todavía se siguen encontrando carteles busco veterinario. Sí. Digamos, pero entonces hace falta. Sí, quiere decir que hace falta, digamos. Les quiero decir algo a los dos, y para terminar la nota. Cuando yo converso con ustedes y los veo hablar, me da inclusive hasta pudor intervenir, porque yo lo que debería hacer es apretar un botón y que ustedes dos hablen. Si pudieran, hablarían los dos al mismo tiempo para tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Quiero valorar mucho que hayan venido al programa, nos hace bien seguramente a la sociedad argentina también enterarse que hay un grupo de personas como ustedes que desde distintos lugares, en este caso atendiendo las necesidades de los animales, están en algún lugar también cuidándonos a todos nosotros como sociedad. Así que muchas gracias por haber venido. Seguimos nosotros en Científicos Industria Argentina. Mariano es biólogo y trabaja en las yungas, la selva de montaña tucumana. Estudia las relaciones entre plantas y animales. Las interacciones que yo estudio son las interacciones entre especies, entre ciertos tipos de plantas y ciertos tipos de animales. Por ejemplo, entre una planta del sotobosque, un arbusto del sotobosque, que produce flores que son polinizadas por insectos, por abejorros, y son consumidos por aves que actúan como dispersores de las semillas de estas plantas. Así como se ha entendido el mutualismo en la sociedad, o para nosotros digamos que es una especie de cooperación entre los individuos, eso existe también en las relaciones sociales entre plantas y animales de distintas especies. Estrategias adaptativas de las plantas. Investigación. Lugar: selva pedemontana, yunga del noroeste argentino. ¿Qué estudia? Interacciones entre plantas y animales. Objetivo: comprender el comportamiento adaptativo de las plantas. Una de las plantas que estudia Mariano es el chalchal, un árbol de baja altura típico de los bosques sudamericanos. Este es un refractómetro, se usa en la industria química y alimenticia para medir la cantidad de azúcares, ¿sí?, que una planta o que una sustancia tiene. Y también lo usamos los biólogos para medir los azúcares de los frutos y del néctar de las flores. Uno puede poner una gota ahí de líquido que sale de jugo que sale de la fruta o un poquito de pulpa, y luego a través de una escala que ya está estandarizada observa que este fruto tiene 19 grados Brix. Esa es la cantidad de azúcares totales en 100 gramos de solución. Si nosotros trasladáramos esto, por ejemplo, a tomar un mate cocido, sería como ponerle 10 cucharitas de azúcar a un café. Tienen una energía impresionante. Eso para un pájaro es algo muy importante. Otra planta muy común en la zona es el moradillo. Las flores, de la misma manera que los frutos, ofrecen néctar que es como una recompensa para los bichos que vienen a buscar néctar y polen. Y de la misma manera la planta puede poner una cantidad de néctar en una flor distinta a la cantidad que pone en la otra flor. De esta manera reparte los recursos entre las distintas flores para de alguna manera manipular a los polinizadores.
se comportan las plantas. Así como hablamos del comportamiento de los animales, este es la manera de ver el comportamiento de las plantas. Después de la pausa, diestros y zurdos en el Paleomundo. La ciencia se mete con la ficción en la película número 23 y llega un nuevo planteo del profesor Paenza para pensar en la semana.